¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, buenas noches. Mire, vamos a charlar varios temas durante esta edición de Panorama, como lo hacemos semanalmente aquí en la pantalla 24/7, canal de noticias. Vamos a hablar acerca de la mirada que se tiene desde la estructura sindical respecto de cómo están las cosas en materia educativa. Está con nosotros Marcelo Guagliardo, que es un histórico dentro del gremio docente de la provincia de Neuquén, que ha decidido no dar un paso al costado porque no se está retirando de la actividad dirigencial, pero sí no en ese rol protagónico como secretario general de ATEN. Pero más allá de este proceso electivo, que es lo coyuntural, queremos hablar de otros aspectos que tienen que ver con la educación y el funcionamiento de la educación en la región. Este es uno de los puntos. El otro punto está muy relacionado con la economía, con los números, con la realidad, con el bolsillo, con la billetera. Vamos a hablar con el presidente de ACIPAN. La Cámara de Comercio de Neuquén ha renovado autoridades y Dante Scantamburlo, que venía trabajando con la comisión directiva anterior o integrándola, ahora asume ese rol de presidente de ACIPAN. Así que vamos a hablar respecto de lo que se avecina en una organización que siempre ha sido, te diría, con una gran capacidad de incidencia en el desarrollo, en la economía, con una voz autorizada dentro de la ciudad de Neuquén y más allá del ejido de Neuquén también, porque su opinión, como te decíamos recién, es una opinión calificada. Y también de economía vamos a hablar acerca de esto nuevo que se está planteando por estas últimas horas, que es una suerte de super IVA, nuevo IVA, el impuesto al valor agregado. Eso que esa carga fiscal en la Argentina que nunca fue poca, pero que afecta a todo lo que se consume, a todo lo que se produce, a todo, digamos, todo lo que es producto y servicios, todo lo que es materia transable. Está con nosotros Matías Olivero Vila, de Lógica, con quien hemos hablado en otras oportunidades sobre acciones que tienen que ver con la necesaria transparencia fiscal, entre otras cosas, en términos económicos. ¿Por qué? Y porque queremos saber cuál es la mirada diagnóstica que se tiene respecto de este punto nuevo. ¿Se trata de una reforma fiscal? Sí, sin lugar a dudas. Pero todos piensan que una reforma fiscal o reforma tributaria implica bajar los costos tributarios. Hablar de un super IVA implica eso. Matías, ¿cómo te va? Bienvenido a Panorama. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? ¿El super IVA es bajar la carga fiscal para los argentinos? ¿Se puede hablar en esos términos o todavía estamos muy expectantes respecto de cómo va a cuajar este tema? Eso está por verse. ¿Qué es lo que contamos hoy? Apenas un anuncio hecho por el ministro de Economía, Caputo, donde dijo que se va a reformular el IVA. Recordémosle a la gente en qué consiste el IVA. Se aplica a lo largo de la cadena productiva de acuerdo al valor agregado, no de acuerdo a la facturación, como es el caso de ingresos brutos, y que se va acumulando, como decimos en la jerga, en cascada, porque cada uno le está aplicando ingresos brutos sobre el total de la facturación que incluye el pago de ingresos brutos en el eslabón anterior. Impuesto al valor agregado es solamente por la parte de, como su nombre lo indica, del valor que le ha agregado el eslabón respectivo. Entonces eso se coparticipa. 42% a la nación, 58% a las provincias. Es decir, que del 21% que tenemos de alícuota general, hay un 9% que corresponde a la nación y 12% que corresponde a las provincias. Entonces, ¿cuál fue el anuncio del ministro Caputo? Bueno, nosotros vamos a tener un IVA, vamos a decir, llamarle piso del 9% y que las provincias pongan el extra que consideren que necesitan de acuerdo al nivel de gasto que tienen en la respectiva provincia. Y de que de esa manera compitan entre sí para atraer inversiones. Entonces algunos pondrán un 12% y quedará igual al 21% que actualmente tenemos, pero a lo mejor otros ponen, como mencionó el ministro, un 5% o un 8% o un 10% o la alícuota que definieran
para la provincia. Y de esa manera se genera una competencia entre las provincias. Ahora, los medios han levantado esto como un super IVA. Y eso implica algo más. Hasta allí, el ministro habló solamente de una redistribución, si se quiere, una redefinición de lo que es el IVA, con esta alícuota diferencial según la provincia decida aplicar en su respectiva jurisdicción. Pero después está la posibilidad de que desaparezca y que absorba ingresos brutos. Eso es lo que ha pasado en Brasil. Esto no es nuevo, Brasil lo hizo el año pasado, consolidó todos los impuestos al consumo, nacionales, provinciales y municipales, que daba alrededor del 34%, y lo consolidaron en un super IVA del 27 o 28% según los sectores. Es decir, que ahí implicó una baja de 7 puntos de lo que es el impuesto a los consumidores. Que se llame como se llame, lo terminamos afrontando nosotros como consumidores. Entonces allí, Agustín, la cuestión es, por un lado está esta redefinición de cuánto va a ser el IVA de acuerdo a este 9 más el X que cada provincia le ponga. Y la segunda cuestión es si esto va a absorber o no y si las provincias van a estar dispuestas o no a conceder ingresos brutos y que su alícuota también comprenda el impuesto a los ingresos brutos que hoy tienen. Ahora, esto es una cuestión que no es menor, porque el ingresos brutos en el último eslabón, según las provincias y según los sectores, anda allí rondando entre el 1,5% y 5%. Pero a lo largo de toda la cadena, el IARAF, por ejemplo, lo llega a calcular en alrededor de entre el 9 y el 11%. Con lo cual, si tenemos un super IVA, estamos hablando que si no bajamos los impuestos, estamos alrededor de en el barrio de Brasil. En vez de 34%, el IARAF lo calcula en un 32% total. Entonces, Agustín, tenemos allí una definición, vamos a decir, de título, pero falta el nivel de detalle de qué significa este nuevo IVA, si va a absorber ingresos brutos o no. ¿Se entiende, Agustín? Se entiende. Se entiende también que esto va a obligar a hacer a consensuar con las administraciones provinciales por dos aspectos. Por un lado, esa carga que, como bien decías recién, va a disponer cada distrito, cada jurisdicción, pero al mismo tiempo atar esa negociación a la eliminación de ingresos brutos. Exactamente. Eso no fue anunciado en este corta referencia que se hizo en esta entrevista por streaming del ministro. No se habló de ingresos brutos, pero de ingresos brutos sí se viene hablando en distintos medios y trascendidos, y además tenemos el antecedente de Brasil. Y sería lo lógico. Digamos, esto de tener 155 tributos en la Argentina no es normal. Tenemos que tender a una simplificación y además ingresos brutos es el peor de todos los impuestos. No hay, según un informe realizado por una entidad empresaria, un informe que se llama Carga Fiscal Formal de los tributaristas de la UIA, no hay un impuesto que sea comparable en el mundo a ingresos brutos. Esto de aplicar un impuesto a lo largo de toda la cadena productiva, independientemente de las ganancias y del valor agregado, esto no existe. Y esto, además, en forma oculta para los consumidores. Nosotros no tenemos ni la menor idea de cuánto estamos asumiendo, digo así el general de la gente, no tiene ni la menor idea de cuánto de ingresos brutos se está afrontando. Con lo cual creemos que sería muy sano que este super IVA no solamente abarque la parte provincial del IVA con esa alícuota adicional que le agregarán al 9% de la nación, sino que también concentre, absorba y reduzca el impacto también de ingresos brutos. Ahora, si esto se materializa, Matías, ¿cuál es tu visión respecto de esto que mencionabas recién como uno podría presumir un circuito virtuoso, ¿no?, de competencia entre los distritos, entre las provincias, agregando una carga de acuerdo a las necesidades de cada jurisdicción que puede variar en más o en menos según los requerimientos de cada una de esas jurisdicciones? ¿En qué medida esto se transforma, digamos, en un circuito virtuoso y no en un circuito vicioso, ¿no?, en habilitar esta posibilidad de aplicar digamos, una mayor o una menor carga tributaria?
De dos maneras, Agustín. Una manera es, vamos a decir, la manera genuina. La manera genuina es, bueno, si yo tengo un proyecto que me es indistinto ir a la provincia A o la provincia B, bueno, me voy a la provincia que menor carga fiscal tenga, porque allí me van a dar mejor los números y el producto que yo venda a los consumidores le va a llegar, vamos a decir, a un precio que es inferior al de la otra provincia. Así que esa competencia genera mayor actividad y al generar mayor actividad aumenta la recaudación. Es decir, quizás la alícuota es menor, pero aumenta la recaudación porque tenemos mayor actividad, mayores empresas trabajando y basándose en esa provincia. Esa es la primera forma. La segunda es por la disminución de la informalidad. Si yo en una provincia tengo un super IVA del 32%, como decíamos antes, si no bajáramos ningún impuesto, pero en la otra tengo un super IVA del 24%, para decir algo, naturalmente que la informalidad disminuye. La informalidad en la Argentina se calcula en alrededor del 45-46%. Agustín, estamos diciendo que casi vendemos en la Argentina un producto con factura por cada producto sin factura. Eso es insostenible. Entonces, si bajaran los impuestos, lo natural es que disminuye la informalidad. Al disminuir la informalidad, agrandamos la torta y crece la recaudación. Eso es lo que pasó, por ejemplo, en países como Paraguay e Irlanda. Paraguay bajó el IVA al 10%, ganancias al 10%, desde un barrio parecido a los impuestos que teníamos nosotros, allá por el 20% en el caso del IVA y del 30% en el caso de impuestos a las ganancias. Y allí la informalidad disminuyó, porque la gente no se quiere arriesgar por un 10% de IVA, un 10% de ganancias. Entonces, lo mismo pasó en Irlanda. Cuando en Irlanda bajó el impuesto a las sociedades, a las ganancias, del más del 30% al 12,5%, bueno, se generó el doble efecto. Muchas más empresas fueron a parar a Irlanda y obviamente que la informalidad disminuyó. Recaudaron por el impuesto a las ganancias sobre las sociedades en Irlanda al 12,5%, 3,5 veces más que la que recaudaban con la alícuota más del 30%. Así que ese doble efecto, Agustín, es lo esperado. Muchísimas gracias, Matías, por estos minutos y por tus consideraciones. Muy amable, como siempre. Muchas gracias, Agustín. Para los que nos quieran seguir en las redes, estamos como País con Lógica, donde hablamos de todas las distintas iniciativas, como el régimen de transparencia fiscal al consumidor que hemos conversado semanas atrás con ustedes. Matías Olivero Vila, País con Lógica, o Lógica, como se denomina a esta asociación, a esta organización, que lo que busca es precisamente esto, la transparencia. Con él hablamos respecto del super IVA o del IVA o del próximo IVA que se viene para los argentinos. Y si lo anunciamos al principio, vamos a hablar de educación. Hay varios aspectos sobre los cuales queremos charlar. Por un lado está lo más coyuntural, que es la renovación interna de ATEM, pero también la cuestión educativa en sí, que es un fenómeno, un ámbito lo suficientemente amplio como para poder abordarlo desde distintos puntos de vista. Está Marcelo Guagliardo con nosotros. Marcelo, gracias por aceptar el convite. Gracias por la invitación. El hecho de no participar en estas elecciones como candidato a la Secretaría General, ¿es el retiro o es el avance hacia otras estructuras nacionales? No, en realidad no lo quiero plantear en términos de avance, pero sí asumir con otros tiempos y otras posibilidades una responsabilidad que tengo en la CETERA, que es la Confederación de los Trabajadores y Trabajadoras de la República Argentina, y que, bueno, a partir de no tener la demanda que es estar en la Secretaría General de ATEN, obviamente voy a poderlo desarrollar de otro modo, ¿no? Pero siempre acompañando, porque en definitiva lo que estamos proponiendo desde el TEP es una propuesta sindical que tiene hoy representaciones muy bien elegidas, con compañeras y compañeros con la trayectoria, con la formación, con la demostrada militancia y vocación de lucha cuando sea necesario para lograr los objetivos y las respuestas a nuestras demandas, pero también con una mirada de sistema, ¿no? Una mirada de qué hay que hacer desde el sindicato para, en la medida que se mejoran las condiciones de trabajo nuestras, se mejoran las condiciones de los compañeros. En la política, cuando hay política partidaria, cuando hay un dirigente
con determinado vuelo, pero que puede ser competencia para los otros que están en el lugar, lo mandan de diputado, o sea, lo ponen de candidato a diputado, porque sacarlo del territorio es también horadar, digamos, esa posibilidad de incidencia en el territorio. ¿Acá cómo se manifiesta esa capacidad de incidencia? ¿Al revés o en esa misma línea? No, acá me parece que es complementario. La verdad que la posibilidad que tenemos como espacio sindical y como sindicato en sí mismo de poder tener una presencia más fuerte a nivel nacional es importante para nosotros. Atenas tiene una historia de protagonismo a nivel nacional. No nos olvidemos que Marta Maffei fue secretaria general de la CTA. Sí. Entonces, en un momento muy complejo también de la Argentina, en términos de la disputa que había por un Estado que se había corrido absolutamente, estoy hablando de los 90, ¿no? Sí. De sus responsabilidades, protagonista de lo que fue esa iniciativa de la Marcha Blanca, que de alguna manera empezó a ponerle fin a esa etapa tan dura de la Argentina, que significó tremendas pérdidas para la educación. Y a partir de allí se empezaron a lograr objetivos que nos permitieron llegar a una paritaria nacional, a un Estado nacional que debía, por la ley de financiamiento, ser copartícipe de lo que significa la inversión educativa en la Argentina. Hoy estamos en un momento que se retrocede escandalosamente a ese tiempo. El Estado Nacional se ha corrido y es muy importante fortalecer la estructura nacional para poder garantizar, bueno, que las provincias no queden a su suerte, ¿no? Nosotros sabemos que hoy es muy importante el aporte que puede hacer la nación. Cuando haces esta lectura diagnóstica, digamos, del panorama nacional, también es cierto que mientras esto se está dando en ese plano más genérico, más general, más abarcativo, en el ámbito de la provincia de Neuquén se da también un cambio de timón en la estructura político y de conducción del Estado. ¿Es tan así o es un cambio más cosmético que de fondo en el ámbito provincial? Yo creo que hay todo un poco. Hay algún cambio en términos de cómo se administra la política en términos más generales y los armados electorales y coaliciones, que no eran muy comunes en Neuquén durante los últimos 50 años, pero la relación Estado y su principal ingreso es más o menos la misma, ¿no? Es decir, la dependencia tan marcada de un Neuquén con una impronta muy fuerte de lo que es la explotación hidrocarburífera sigue teniendo a la gestión vinculada con esa puerta de soluciones que implican la llegada de dólares a partir de esa vía, ¿no? Y a partir de ahí sostener una serie de compromisos que obviamente tiene todo Estado y que en este contexto nacional se hace todavía mucho más determinante, ¿no? Donde hay un Estado nacional que no hace aporte a la educación, a la salud, a cuestiones sociales, como sucedía antes, claramente eso lo pone, digamos, con mayor responsabilidad de cuidar esos ingresos. Así que digo, me parece que hay de todo un poco, ¿no? Hay algunas continuidades y algunas cosas nuevas que tienen que ver con esta etapa que transita la Argentina. Educación, yo sé que la pregunta es muy amplia, pero hablabas recién de los cambios políticos, no utilizas el término pauperización, pero cómo se ha degradado en parte la figura de la escuela. Más allá de si esto corresponde a los cambios políticos o además de los cambios políticos hay otros factores que contribuyen, lo cierto es que en los últimos años la educación, la escuela ha ido perdiendo centralidad. Ya no tiene la misma centralidad que hace varias décadas atrás. En consecuencia, ¿cuál es el rol de la estructura sindical y de las estructuras sindicales para volver a retomar quizás aquel rol de antaño, o quizás no está dentro de las preocupaciones volver porque hay otros factores que tienen mayor incidencia en la vida cotidiana de las personas y en la formación de las personas? No, yo creo que es fundamental trabajar sobre esa recuperación de un rol que yo no sé si está tan pauperizado o degradado. Me parece que la escuela pública en particular
como pasa con distintos sectores del Estado que cumplen una función importante, incluso hasta la misma salud pública, ¿no? Han sido de alguna manera atacadas desde una posición política que ha mostrado, bueno, disvalores, falta de resultados, un montón de cuestiones que se han medido de manera bastante parcial, y eso ha generado una suerte de opinión pública de menor valoración de una institución que es clave en cualquier sociedad que se jacte o que pretenda tener posibilidades de ascenso social, que es en todo caso lo que significaba la escuela en general y la educación para nuestra generación, ¿no? O sea, yo soy hijo de trabajadores, imagino que vos también, y la escuela era eso. Bueno, nosotros creemos que hijo docente, marido docente, hermano docente. Creemos que hay que seguir trabajando en esa línea. Para nosotros la función del sindicato es trabajar en esa línea, de que la escuela y la educación pública no pierda ese vínculo que tiene con la comunidad y logre mayores niveles de valorización, porque, insisto, es clave. O sea, los que piensan que atacando a la escuela se va a lograr algo están equivocados. Dos preguntas que están enlazadas de alguna forma, que tienen que ver con las nuevas tecnologías. ¿Celulares sí o no dentro de la escuela? Esa es una pregunta que no se responde por el sí o por el no. ¿Por qué te digo? Porque depende para qué. O sea, el celular hoy para muchos chicos es la única posibilidad de acceso a la tecnología. El Estado no provee computadoras, que en algún momento se hizo, y en la velocidad con que circula la información, con las posibilidades de acceso y el manejo que tienen nuestros niños y nuestras niñas de este aparatito, desperdiciarlo y prohibirlo para nosotros es un error. Lo que hay que determinar en qué condiciones se tiene que utilizar, qué acuerdos institucionales y con la familia se hacen a los fines de que eso no sea un instrumento que sea un obstáculo para la atención. Entiendo, por ejemplo, que el uso o no uso del teléfono celular motivó hace un par de semanas atrás una escena de violencia en el San Martín. Porque ahí lo que falta lo que ha faltado es que se institucionalice un acuerdo y que las comunidades sepan que el celular no es una cuestión de que es un capricho de la escuela, que en algunos momentos no se tiene que contar con él, ¿no? Entonces, eso también tiene que haber una línea digamos, institucional, oficial, que hable de esto, porque el hablar de prohibirlo, el que tiene que poner la cara para prohibirlo va a ser la maestra o el maestro. Y sabemos lo que pasó ahí, entonces claro. Por eso decimos nosotros que tiene que haber acuerdos institucionales y tienen que estar validados oficialmente. Esto en algunos momentos se puede usar y en otros no. La otra, que está también vinculada con el desembarco de las nuevas tecnologías de la información, IA, inteligencia artificial. Sí. ¿Cómo están evaluando desde la estructura gremial que cambia el rol del docente a partir de la aplicación de la inteligencia artificial? Yo creo que no sé si va a cambiar el rol del docente, además el rol del docente va a seguir siendo el de procurar que el que aprende pueda ir descubriendo el mundo y de algún modo utilizar las herramientas de las nuevas tecnologías para obtener alguna posibilidad de modificación de su situación o de lo que tiene que resolver. Para mí el rol del docente no va a cambiar. Lo que nosotros tenemos que estar preparados es para poder saber qué hacer con eso, cómo trabajarlo, de qué modo utilizar la IA en beneficio de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Está bien, pero esa es la tarea. Pero esa es una mirada, en todo caso, de proyección. Pero inteligencia artificial ya está. Claro, y bueno, estamos trabajando sobre eso. O sea, nosotros en ATEN estamos teniendo, a través de la Escuela de Formación, instancias de propuestas, valga la redundancia, de formación, que tratan el tema de cómo los maestros podemos utilizar esto en tecnología nuevo para sacarle el provecho en términos de proceso de aprendizaje. Ya lo estamos haciendo. La última, con el cambio de signo, o con Neuquinizate en el poder en Neuquén, ¿mejoró o no mejoró el vínculo entre el gremio y la administración, es decir, entre la representación gremial y su empleador, que es el Estado? ¿O en qué manera incidió en ese vínculo? Mirá, hubo un comienzo bastante accidentado, ¿no? Conflictivo,
Me parece que había en esta coalición que gobierna sectores que tensionaban en tener una posición más confrontativa con las organizaciones sindicales, incluso con las sociales. A nosotros nos pasó el año pasado, no pudimos iniciar el ciclo lectivo, hubo a principio de año un conflicto impuesto absolutamente de manera innecesaria, y me parece que se entendió que esa era una estrategia equivocada en términos de cómo vincularse con la organización sindical, y hubo una convocatoria a una instancia de negociación el mes de octubre que pudimos avanzar en términos de cómo se daba la perspectiva para este año, y hoy transitamos un tiempo obviamente distinto a partir de haber podido resolver eso con anticipación. Ahora, la discusión es permanente con este gobierno como lo fue con el anterior en términos de la necesidad de dar respuestas a demandas que tiene el sistema, que tenemos nosotros como trabajador y trabajadora, a partir de cómo deben mejorarse las condiciones de aprendizaje. De hecho, hemos logrado en esa mesa la creación de duplas para ser parejas pedagógicas para los primeros grados, para poder acompañar los procesos de alfabetización que tienen las infancias, y que logramos que en el jardín de infantes haya dupla en las salas. Y ahora lo que estamos discutiendo, y ya se firmó el acuerdo, y ahora lo que pasa es un tema administrativo de creación de esos cargos, duplas para los primeros grados, o la necesidad de los equipos de acompañamiento a las trayectorias, que son esas intervenciones ya que colaboran con el docente para acompañar trayectorias que pueden tener alguna dificultad. Entonces, me parece que se abre esa posibilidad, pero bueno, la tensión es medio permanente y es lógica, como la hay entre un sindicato y un empleador, ¿no? Marcelo, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Pausa y enseguida volvemos.